bombarderos Vautour de fabricación francesa. Los primeros aviones egipcios en despegar fueron los de la base de Hurghada, en el Sinaí. Eran 20 cazas MiG-21 y MiG-19 que entraron en combate a las 9:30 hora del Cairo. Los israelíes derribaron a 4 de estos MiGs y el resto se vio obligado a retirarse debido a la escasez de combustible. Lo más terrible para estos pilotos fue comprobar que todas las bases aéreas egipcias cercanas habían sido destruidas. Dichos pilotos tuvieron que saltar en paracaídas o estrellaron sus aparatos al intentar aterrizar en pistas destrozadas. Otros 8 MiGs egipcios despegaron y derribaron 2 cazabombarderos Mystère israelíes. Pero los interceptores Mirage israelíes acabaron con todos ellos. A las 11:35 hora del Cairo, 250 aviones egipcios habían sido destruidos y 100 de los 350 pilotos habían muerto. Varios más resultaron heridos. Israel había perdido en total 19 aviones, 3 como resultado de ataques enemigos. Hacia el mediodía de este primer día de guerra, los israelíes centraron su atención en las bases aéreas egipcias restantes. Los aviones de las fuerzas aéreas sirias, engañadas por la propaganda egipcia, organizaron un ataque contra las refinerías petrolíferas de Haifa, pero los israelíes los abatieron. Las fuerzas aéreas jordanas intentaron ofrecer apoyo aéreo a las tropas jordanas que rodeaban Jerusalén, pero también fueron destruidas. Incluso cayó parte de las fuerzas aéreas iraquíes desplegadas para llevar a cabo operaciones contra Israel. A mediodía del primer día de guerra, Israel había logrado la supremacía aérea absoluta no solo sobre su propio espacio aéreo, sino también sobre los espacios aéreos egipcio, jordano y sirio. Las fuerzas aéreas israelíes se podían centrar ahora casi exclusivamente en ofrecer apoyo a las fuerzas que luchaban en tierra en el Sinaí, en el margen occidental y en los altos del Golán. Esta superioridad aérea era absolutamente crucial para los israelíes por muchas razones. Estratégicamente les daba gran alcance, pues les permitía lanzar a sus fuerzas a lo largo de enormes distancias utilizando relativamente pocos activos. Desde el punto de vista operativo, significaba que podían moverse entre los distintos frentes. Tenían a tantos enemigos rodeándoles que sabían que probablemente tendrían que hacerles frente a uno tras otro, como ya había ocurrido en la guerra de 1948, y esto les daba flexibilidad a nivel operativo. En cuanto comprobaron su superioridad en el aire, pudieron usar la aviación para apoyar de cerca al ejército que avanzaba, pudiendo interceptar al enemigo si enviaba refuerzos o si intentaba retirarse. También utilizaron la aviación para el transporte logístico y, lo que era aún más importante, pudieron lanzar paracaidistas, así que su dominio en el aire dio a los israelíes la flexibilidad que necesitaban a muchos niveles. El ejército egipcio había preparado un plan para la defensa del Sinaí. El plan Kahir permitiría el avance del ejército israelí hasta el interior del Sinaí, donde el ejército egipcio lo destruiría. Pero el presidente Nasser dio instrucciones al alto mando para anular el plan Kahir y en su lugar ordenó que el ejército se concentrara a lo largo de la frontera israelí para preparar la invasión. El ejército egipcio quería defender la península del Sinaí porque el Cairo estaba muy cerca. Pero aunque los generales egipcios habían desarrollado este plan, Nasser lo cambió. Debido a su retórica bélica, Nasser tuvo que abandonar la idea de utilizar al ejército para defender el Cairo y el Sinaí del ataque israelí. Cambió el plan porque quiso ser consecuente con sus palabras y preparó a su ejército para el ataque. El nuevo plan egipcio consistía en comenzar las hostilidades con un ataque aéreo sorpresa sobre las fuerzas aéreas israelíes para lograr el dominio sobre el desierto del Negev. Después, la 20ª División Ejército de Liberación de Palestina del ejército egipcio atacaría a Israel desde la Franja de Gaza, mientras que la 4ª División Acorazada Egipcia entraría por el sur de Israel
y se reuniría con la 60ª Brigada Acorazada Jordana para aislar el puerto israelí de Eilat en el Mar Rojo. La 6ª División de Fusileros Motorizada Egipcia, apoyados por la poderosa 1ª División Acorazada, tomarían Eilat y consolidarían la ocupación egipcia en el sur de Israel. Este nuevo plan puso a las Fuerzas Armadas egipcias en una situación muy complicada. No lo esperaban, no eran flexibles. Y esta nueva maniobra las envió a un terreno que no conocían bien y para el que no habían sido entrenadas. Eso significaba que la organización militar egipcia, relativamente fuerte en su propio país, de repente, en territorio desconocido, adolecía de total falta de cohesión y las Fuerzas Armadas israelíes sabían que debían aprovechar al máximo ese factor en el momento de la batalla. Los egipcios penetraron en el Sinaí y se atrincheraron para defenderlo. Entonces les ordenaron que abandonaran esas posiciones y que se trasladaran y atrincheraran en una nueva posición para atacar a los israelíes. Los soldados egipcios ni se molestaron en atrincherarse. Ya no se sentían motivados, no estaban bien dirigidos, y ese nuevo movimiento inútil en el Sinaí solo sirvió para desmoralizarlos aún más. Así que cuando llegaron los israelíes no se encontraron con un enemigo atrincherado y preparado, sino con unas tropas que no estaban en absoluto preparadas para la lucha. La estrategia de los israelíes consistía en primer lugar en penetrar entre las compactas unidades avanzadas egipcias. Luego seguirían hacia el oeste para cruzar el Sinaí por las 3 rutas principales que iban de este a oeste, avanzando a lo largo de la costa y hacia los pasos de montaña del extremo occidental de la península. Durante esta fase, iban a destruir la formación de reserva egipcia. El enfrentamiento más intenso tuvo lugar durante el avance inicial del 5 de junio, el primer día de la guerra. Puesto que el ejército egipcio se había concentrado en una posición avanzada para poder realizar un ataque contra Israel, era difícil de penetrar en él. En Abu Agheila, los egipcios habían adoptado una posición defensiva que bloqueaba la ruta central que atravesaba el Sinaí. La posición se había preparado según tácticas soviéticas. A la derecha, las colinas y las grietas en las rocas conformaban varios círculos de trincheras y a la izquierda lo hacían las cambiantes dunas de arena. Delante tenían campos de minas cubiertos por ametralladoras en las trincheras y por artillería en la retaguardia. A unos pocos kilómetros, una fuerza de ataque acorazada estaba preparada para contraatacar. El general de brigada Ariel Sharon mandó a sus tanques a bloquear al ejército egipcio haciendo un rodeo. Envió en helicópteros a sus paracaidistas para que atacaran a la artillería egipcia, disparando a los tiradores que se hallaban en las trincheras. Sus tanques y cañones esperaron delante de las defensas egipcias, mientras su infantería avanzaba por las dunas situadas a la izquierda de los egipcios. Al saber que la artillería egipcia había sido silenciada, los tanques y cañones israelíes atacaron al extremo izquierdo de las trincheras egipcias. A medida que el combate avanzaba, la infantería israelí ocupaba las trincheras y encendía bengalas de colores para marcar su progreso. Los tanques y los cañones israelíes utilizaron esas luces para apuntar, y los tapadores atravesaron los campos de minas para despejar el terreno a los blindados israelíes. Durante este frenético avance por las trincheras, el general de brigada Yofe llamó por radio a Sharon y le pidió que progresara más en la posición de Abu Agheila. La misión de Sharon consistía en permitir que Yofe siguiera ganando terreno en el Sinaí, así que aceptó una de las misiones más peligrosas en una contienda, que es avanzar hacia el enemigo a través de fuerzas amigas que se encuentran combatiendo. Incluso antes de adueñarse de las trincheras egipcias, los elementos principales de la división de Yofe se dirigieron por la carretera más allá de Abu Agheila, atravesando el Sinaí. Como el ejército egipcio se había concentrado en una posición tan adelantada, en cuanto los israelíes atravesaron sus filas, la batalla del Sinaí se convirtió en una persecución.
Al pasar los israelíes a través de las fuerzas egipcias desplegadas y dejar atrás las que estaban preparadas para invadir Israel, a los israelíes les resultó mucho más fácil proseguir el avance. Desde el momento en que los israelíes atravesaron las posiciones avanzadas egipcias, los egipcios solo pudieron reaccionar ante los movimientos israelíes. Los israelíes tenían una idea bastante clara del despliegue egipcio. La habían obtenido gracias a la información recopilada por personal de inteligencia, señales y algunas patrullas de reconocimiento, y en esencia sabían que se había abierto una brecha entre la 20ª División Palestina, que se encontraba en Gaza, y la 7ª División Egipcia, situada al oeste de Gaza. Había un lugar llamado Cruce de Rafah, y sabían que si atacaban al norte de este punto, de hecho, estarían avanzando entre la 7ª División Egipcia y la 20ª Palestina. Conocían su objetivo y podían situarse detrás de los egipcios y destruir su cohesión, y de esta forma acabar con la fuerza egipcia en el Sinaí. Israel demostró su capacidad estratégica. Sabían que podían conseguirlo y disponían de todos los elementos para lograrlo. Entonces lanzaron un ataque preventivo inicial, contando con la velocidad y la fuerza necesarias para llevarlo a cabo. Llegaron al canal de Suez en solamente 100 horas, y esta acción debe considerarse una de las maniobras bélicas victoriosas más destacadas del siglo XX. 15.000 egipcios murieron o resultaron heridos en 4 días de batalla. 5.000 soldados fueron capturados, así como 500 de sus oficiales. El 8% del armamento egipcio quedó en manos de los israelíes, incluyendo centenares de tanques y de cañones. Israel había perdido 300 soldados y tenía más de 1 millar de heridos. El ejército israelí tardó 4 de los 6 días que duró la guerra en vencer al ejército egipcio en el Sinaí. Cuando llegó, el 8 de junio, los egipcios estaban dispuestos a aceptar un alto el fuego. Los destacamentos destinados a avanzar hasta el extremo meridional del Sinaí ya no eran necesarios. La marina israelí desembarcó en Sharm el-Sheikh para izar la bandera israelí en los estrechos de Tirán.